Buenas noches. El tema de hoy, ¿quién nos salvará? Coronavirus, en Cuaresma y todos estamos en cuarentena. Mientras nos resguardamos en nuestras casas, hay un virus que va viajando por el mundo, de persona en persona. La pregunta es, ¿alguien sabe quién lo creó? ¿Alguien sabe cuánto durará esta pandemia? ¿Qué nos hará ganar esta guerra, el aislamiento o la vacuna? ¿Qué será más terrible, el virus o el hambre? ¿Cuánto afectará a la economía mundial? ¿Quiénes serán los más afectados? Mientras estas preguntas buscan respuesta en el tiempo, no podemos negar las evidencias que la naturaleza nos muestra. La Tierra respira nuevamente porque las empresas e industrias contaminantes han paralizado. Los vehículos han dejado de circular. Los países han dejado de hablar de guerras y de conflictos. Los ejércitos y la policía brindan servicio a la sociedad. Los pastores milagreros con espíritu de secta han dejado de engañar a la gente con pantomimas y teatros de sanación y curación. Algunas iglesias han puesto a disposición de la salud sus instalaciones y han capacitado a los miembros, a sus ministros, para ayudar a combatir la pandemia, digno de aprender. Los movimientos sociales, ideologías de género, abortistas, feministas, matrimonio igualitario, etc., han dejado de hacer manifestaciones públicas, masivas, tomando plazas, deteniendo el tránsito, profanando iglesias, agrediendo a personas que no piensan como ellos. Entonces, estas evidencias nos dicen algo, de lo cual debemos aprender. En este tiempo de Cuaresma hay que reflexionar, hay que orar al Espíritu Santo y sobre todo hay que escuchar el mensaje de Dios. Para prepararnos para el Triduo Pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en esta semana, amigos, tenemos 3 temas que definir, empezando por el coronavirus. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un virus nuevo, que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. El virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe, parecido a la influenza, con diversos síntomas, tos, fiebre, etc., que en casos graves puede producir neumonía. Para protegerse hay que lavarse bien las manos regularmente y evitar tocarse la cara. ¿Cómo se propaga? El nuevo coronavirus se propaga principalmente por el contacto directo, persona a persona que están a menos de 1,5 metros. Cuando alguien infectado tose o estornuda, por contacto con sus gotículas respiratorias, como son la saliva y las secreciones nasales. Eso es respecto al coronavirus. La cuarentena. Cuarentena en medicina es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico, como método para evitar o limitar el riesgo que se extienda una enfermedad, en este caso, la pandemia coronavirus COVID-19, indicado pues hasta este momento como una pandemia. Cuarentena proviene de 40, refiriéndose a los días que Jesús se retiró al desierto. También los 40 días del diluvio con Noé en el arca. Y los 40 días de aislamiento en la época de la peste bubónica o la peste negra. Ahora pasemos a definir qué es Cuaresma. Cuaresma es el tiempo litúrgico en la cual se habla y se hace entender sobre el sacrificio que realizó Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Nos lleva al entendimiento, el arrepentimiento y a la cercanía de lo que vivió Jesús, para de esta manera saber los procesos y pasos para entrar en el mundo de Dios. Del latín cuadragésima, que se conoce como Cuaresma al tiempo de preparación de la Pascua de Resurrección. La Cuaresma, que se inicia con el miércoles de ceniza y finaliza el jueves santo, es un tiempo de penitencia para los fieles
de la Iglesia Católica y de ciertas iglesias evangélicas. Entonces, hermanos, hay que prepararnos en este tiempo de Cuaresma que ya está finalizando en estos días, ya estamos en Semana Santa, hay que prepararnos, hay que preparar la fe, el espíritu. Entonces, hay 4 puntos importantes que debemos definir como 4 actitudes que se debe evitar para buscar la cercanía a Dios, para buscar la salvación. En este caso, voy a tomar el Evangelio del día 31 de marzo, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, del versículo 21 al 30. Quiero indicarles cuáles son estos 3 puntos o actitudes que las personas debemos dejar ya. Ser indiferentes como punto número 1. Punto número 2, estar reducidos a las cosas del mundo. Como punto número 3, no creer en Jesucristo. Como punto número 4, ser tercos y obstinados, perseverando en no creer a pesar de las evidencias. Frente a estas malas actitudes hay también muchas cosas buenas que iremos viendo a través de la lectura del Evangelio. Pues bien, amigos, empecemos. El primer punto es una mala actitud, ser indiferentes. Indiferente es la persona que no muestra una actitud positiva ni negativa hacia determinada cosa o persona, o que no la muestra hacia nada y hacia nadie. Mantengamos, hay que mantener, hay que buscar la virtud teologal de la esperanza. La esperanza es una virtud, una fuerza interna que a través de la cual aspiramos la vida eterna. Como laicos, nosotros, sin descuidar el momento actual, sin descuidar nuestra vida temporal en esta tierra, de la cual nos apoyamos y nos ayudamos para buscar la ayuda al prójimo y buscar el camino y la verdad. Mientras tanto, vamos a leer la lectura del Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 8, versículo 21. Y lo iremos viendo por partes. Versículo 21. Jesús les dijo otra vez: yo me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. Muy interesante. Cuidado. Hay gente que no se da cuenta de las cosas que son verdaderamente importantes, las cosas de Dios, las condiciones que nos llevan a ser mejores personas y buscar la eternidad, las cosas espirituales. Para entender mejor el capítulo 8, versículo 21 del libro de Juan, hay que leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, los versículos 2 y 3. Nuestro Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de salvación. Estamos en tiempo de Cuaresma, hay que recapacitar, no seamos indiferentes, que nada distraiga nuestra mirada a Jesús. Cierto que estamos viviendo momentos difíciles, pero estas cosas preocupantes nos debe conducir a la oración, a la comunicación con Dios, con el Divino Creador. Hay que estar siempre conectados con Dios. Nosotros que somos terrenales, con el Dios Todopoderoso que está en el cielo. El versículo 3 también hay que mencionarlo. A nadie damos ocasión alguna de tropiezo, para que no haga mofa del ministerio. Como también una parte de mención y reforzar esta parte del versículo 21 del capítulo 8 del libro de Juan, vamos a leer el Salmo 34 en los versículos 19 y 20. Primero el 19. El Señor está cerca de los contritos de corazón y salva a los de espíritu abatido. O sea que estamos conscientes de las cosas de Dios
en esta Cuaresma para reflexionar, examinarnos, hacer penitencia, para reconciliarnos con Dios. Y el versículo 20 nos dice: muchas son las desgracias del justo, pero de todas le libera el Señor. ¿Qué les parece? Ajá. El Salmo 51 también viene a la memoria en el versículo 5. Pues mi delito, yo lo reconozco, mi pecado, sin cesar, está ante mí. Por eso estamos atentos y conscientes de lo que importa. Concluyamos el versículo 21 que dice en la segunda parte: Jesús les dijo: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué? ¿Por qué no entendieron esto? Porque no estaban conscientes, porque no estaban fijando su mirada en el Señor. ¿Cómo reaccionaron los judíos? Vamos a ver esto. Juan, capítulo 8, versículo 22. Los judíos se decían: ¿es que se va a suicidar? Por eso dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ese comentario de los judíos era un tanto, pues, en tono de burla, ¿no? Porque ellos no creyeron que Jesucristo era el Mesías, ¿no? Considerando que para los judíos el que se suicida, y hasta en otros tiempos también, está perdido y sin remedio, porque busca la terminación de su vida, y ningún derecho tiene nadie de decidir sobre la vida de otros, y mucho menos sobre la vida propia, ¿no? Entonces pensaban que iba a cometer un pecado tan atroz e irremediable como el suicidio. ¿Por qué pensaban eso los judíos? No estaban atentos, eran indiferentes, ¿no? Como quien dice, es un pecador que no tiene remedio, ¿no? Eso pensaban de Jesús. Entonces los indiferentes, en este caso los judíos, son personas que no toman las cosas en serio. En otros casos se burlan y a veces recurren a la violencia. Ejemplo, hay gente que se dedica a insultar o ofender por internet por el hecho de que no comparten nuestra fe, o son ateos o agnósticos, que en realidad no tienen ningún interés en las cosas de Dios, y se meten en las plataformas o páginas de fe y medios de evangelización solo para contradecir con sus fundamentos, mejor dicho, sin fundamentos, con burlas e insultos. O sea, sin la mirada hacia el Señor. Bueno es tener paciencia. Es de cristianos tener paciencia, rezar por ellos, perdonarlos y obviamente amar al prójimo. Como el segundo punto de estas actitudes negativas, vamos a mencionar el estar reducidos a las cosas del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Estar reducidos a las cosas del mundo. Ajá. No quiere decir que hay que ignorar las necesidades del ser humano, las necesidades físicas y materiales. El laico, como les dije al inicio, tiene que servirse de todas estas cosas para proclamar el reino de Dios y para ayudar al prójimo. Bien, indicando este punto, se refiere a los que se interesan solo en las cosas del mundo, solo en las cosas del mundo. Miren, de nuevo el capítulo 8 de Juan, en el versículo 23, Jesús, les decía, Él les decía: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Esa es la palabra de Dios. Este mundo, obviamente el Señor está hablando en sentido peyorativo, ¿no? Respecto a un sistema espiritual invisible dominado por el enemigo de las almas. Veamos también el Evangelio para entender. Hay que leer todo el Evangelio, los 4 Evangelios, para entender esta exposición. Cuando digo, se refiere al sistema espiritual invisible dominado por el enemigo de las almas. ¿Ya? Ahora, en el juicio de este mundo,
ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera, y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos ustedes hacia mí, dice el Evangelio. ¿Ya entendieron a quién se refiere cuando dice las cosas de este mundo? Esa es la obra de Jesucristo, reconciliarnos, buscar nuevamente al Padre, al Creador. Tenemos, por otro lado, al demonio y al mundo, llevando la contraria. Así es que, amigos, hay que estar atentos. Como dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales, gobernadores en el mundo espiritual. Vamos a leer Efesios capítulo 1, los versículos del 1 al 3, sobre la lucha de Jesucristo y su iglesia. Atentos. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Jesucristo y su iglesia. Dice, que desplegó en Jesucristo, resucitándole de entre los muertos, se refiere al Padre, ¿no? Y sentándole a su diestra en los cielos, a su derecha, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de otro cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Eso es Jesucristo, cabeza suprema de su iglesia, que es su cuerpo. El 23 dice exactamente lo que les he dicho, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. En Efesios capítulo 3, versículo 19 al 21 nos dice lo siguiente: conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para os vayáis llenando hasta la totalidad de la plenitud de Dios, a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. A Él la gloria en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones y todos los tiempos. Entonces, ¿a dónde hay que brindarle la gloria, las alabanzas, las oraciones y la unión? Como dice el versículo 21, a Él la gloria en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones y todos los tiempos. Continuamos, amigos. Y tenemos que llevar estas luchas espirituales con más armas espirituales, obviamente. Entonces, si solo estamos enfocados en las cosas de este mundo, somos indiferentes a las cosas divinas. Nos reducimos solo a las cosas temporales. Entonces estamos dormidos, no estamos despiertos. ¿Se dan cuenta? No estamos conscientes de la lucha, no conocemos las cosas espirituales, ni gozamos de la ciencia del Espíritu. ¿Nos echamos entonces a perder? Cuidado. Pasamos a Juan capítulo 1 para explicar un poco más, capítulo 1, versículo 9 al 14. Y escúchenlo bien. Del 9 al 14. El Verbo, o sea, Cristo, era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. Él es la luz, el mundo está en tinieblas. ¿Cómo lo ven esto? Un contraste, ¿no? Jesús es la luz, y el mundo está en tinieblas. Entonces el mundo se resiste a la luz, porque la luz lo delata, lo revela. A través de ello se deja ver la maldad y la fealdad del mundo. Queriendo seguir en el pecado, en lo que mejor les parece, porque así es y así les gusta, porque lo sienten bien,
y quieren seguir en lo malo, entonces la luz, que es Cristo, los delata. Por eso arriba dice, ¿no? Y él fue, y el mundo no le conoció, ¿no? Entonces, este verbo que trae la luz, nos delata entonces a este mundo que rechaza la luz. Por tanto, debemos guardarnos del mundo y creer en el verbo encarnado. Sigamos leyendo el versículo 11. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio poder para hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. El bautismo y todo lo que corresponde a este gran camino que nos brinda la Santa Iglesia para llegar a Dios. Repito, pero a todos los que le recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, el cual nació, refiriéndose nuevamente a Cristo, el verbo, el cual nació de sangre y el cual no nació de sangre ni de deseo del hombre, sino que nació de Dios. El verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Bueno, amigos, esta ponencia es tan larga, pero tan importante. Debemos guardarnos del mundo. ¿Cómo? Mediante 3 puntos. No amando al mundo, guardando la palabra de Dios y participando de la Eucaristía. No amar al mundo. Entendamos con esta cita bíblica. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera carta de Juan. No améis al mundo ni a los que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Fin de cita, versículo 17. ¿Qué decidimos para nosotros, lo que permanece o lo que es pasajero? Lo que permanece o lo que es pasajero. Lo pasajero nos distrae, nos entretiene. Puede ser que se goce momentáneamente, se sienta placer, se eleve el ego, haciéndote sentir el centro, el egocentrismo, ¿ve? Pero eso es pasajero, lleva a la perdición y no te deja ver las cosas verdaderas de la felicidad. Lo que permanece para siempre son las cosas de Dios escritas en su Evangelio, que no necesariamente es cómodo. Por eso el mundo se resiste. Veamos un poco. Ahora leamos el versículo 18 de la primera carta de Juan, capítulo 2, sobre el anticristo. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Y ahí termina el tema del anticristo. No porque los demás lo hagan, algo va a estar bien. Y no porque nadie lo haga, lo malo va a estar bien, ¿no? A ver, leamos cómo dice. No porque los demás lo hagan, va a estar bien. El bien es bien, aunque nadie lo haga. El mal está mal, aunque todos lo hagan. Hay que discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Hay que saber dónde nos toca estar. ¿Saben el relato cuando Jesús se perdió 3 días, por así decirlo entre comillas, cuando fueron a Jerusalén, al templo de Jerusalén?
¿Se acuerdan cuando tenía 12 años Jesús? ¿Quién se perdió? ¿El joven o sus padres? Es una pregunta de ahorita, ¿no? A ver, leamos Lucas capítulo 2, versículos 48 y 49. Cuando le vieron, o sea, cuando ya le encontraron a Jesús en el templo, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscabais? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Ajá. Claro, ellos debieron haber sabido dónde estaría Jesús, ¿no? Pero por eso la Virgen lo captaba, hizo silencio, lo meditaba en su corazón. Significa, ustedes me buscaban por una situación humana, obviamente. Las cosas espirituales y las cosas humanas, para que se den cuenta. Ustedes me buscaban por una cuestión humana y familiar, lo cual está bien. Todo papá y mamá busca a su hijo, ¿no? Pero en el caso de Jesús, debieron haber sabido que él tendría que estar en los asuntos del Padre. Si hubieran pensado eso 3 días antes, no estarían buscando al joven perdido, entre comillas. Entonces la respuesta: no estaba perdido Jesús, sino José y María. Bueno, es una explicación, ¿no? Pasamos al otro punto: acoger la palabra de Dios. En el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 14 al 17. El Señor Jesús hablándole a su Padre. Esta es una oración. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Aclaración, ¿no? Repitamos esto. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos, para sus discípulos, no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, y tu palabra es la verdad. Esto decía Cristo. Entonces, la palabra es verdad, la palabra santifica. Entonces la palabra nos ayuda a preservar en el mundo, a perseverar, en el mundo. A pesar del mundo, en las cosas de Dios. ¿Y cómo nos aferramos a las cosas de Dios? En el testimonio primario de la revelación, que es la santa palabra de Dios. Ajá. ¿Cómo perseveramos? ¿Cómo nos aferramos a las cosas de Dios? En las Sagradas Escrituras. Citamos un escrito inspirado por el Espíritu Santo. La carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que una espada alguna de 2 filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las articulaciones y médulas, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. Mencionemos como corazón el estado más íntimo del ser. Continúa diciéndonos: no hay para ella criatura invisible. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. También podemos mencionar y leer a Isaías, al profeta Isaías, en el capítulo 55. Antes vamos a mencionar esta separación entre el alma y el espíritu. Escuchemos esto. Se sabe por la antropología bíblica que es realmente imposible hacer una diferencia tajante entre el alma
y el espíritu, puesto que el alma y el espíritu constituye el ente espiritual que es indivisible. En todo caso, el alma y el espíritu se refieren a diferentes funciones del aspecto espiritual de uno. Imagínense entonces, por ahí, por donde es indivisible, por ahí se mete la palabra de Dios como espada de doble filo. Así de poderosa es la palabra de Dios. Lo que es difícil dividir, lo hace la palabra de Dios. Continuamos entonces con el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no retornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié. Sin que haya realizado lo que me plugo, lo que me place, y haya cumplido aquello a que la envié. Esa es la palabra de Dios. Recomendamos lectura piadosa de la Santa Palabra de Dios. ¿Qué decía San Jerónimo? Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. O sea, Cristo, creemos en Cristo, pero desconocemos la Escritura. San Jerónimo decía, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. ¿Cómo puedes decir que crees en Cristo y no hacer lo que Él dice? Cuando se cree, se obedece. Entonces, quien dice creer en Cristo, tiene que creer en las Sagradas Escrituras y tiene que obedecerlas. ¿Cómo puedes amar a alguien si no lo conoces? ¿Y cómo puedes mostrar amor a alguien y decir que crees en alguien si no obedeces lo que te dicen? Como tercer punto, la Eucaristía. Es el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. La Eucaristía. Para esto vamos a leer bien y vamos a entender bien en el capítulo 6, versículos 50, 51, 55 y 56 del Evangelio de Juan. Capítulo 6. Si quieren, léanlo del 27 en adelante hasta el 68. 40 versículos sobre la Santísima Eucaristía. Versículo 50. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Esto es el sacramento de la comunión. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Eso nos dice Jesucristo. También en el versículo 47 nos dice, en verdad os digo, el que cree, tiene vida eterna. Entonces, en el sacramento de la comunión nosotros participamos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y del sacrificio único e irrepetible de nuestro Señor en la Santísima Cruz. Todo esto para romper con los avatares del maligno. Hay que tomar esto en consideración ahora que se avecina la Pascua, en estos días, en la cual Jesús instituyó el sacramento de la Santísima Eucaristía y el sacramento del orden. Y eso lo vamos a ver ahorita en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Atención. Tomó el pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la alianza
la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. En este momento, en la última cena, Jesús está instituyendo dos cosas. La Santísima Eucaristía, tomen este pan y beban esta sangre, y les está dando la orden sacerdotal. Hagan esto, ¿no? Sobre esto estaremos profundizando un poco más adelante. El tercer punto de estas cualidades o estas actitudes que tiene el ser humano, primero era la indiferencia, luego era estar muy sujetos y muy reprimidos a las cosas del mundo, y como tercer punto está los que no creen en Jesucristo. La gente se echa a perder, no cree, no quiere creer, no les interesa creer. ¿Tú y yo creemos? ¿Ah? Si creemos en Jesucristo, tenemos que creer su palabra, guardada y cuidada durante los siglos, para que ahora nos sirva de instrumento de salvación. Las Sagradas Escrituras se han preservado en el tiempo durante tantos siglos para que ahora sean instrumentos de nuestra salvación. Algunos dicen, Jesucristo sí, Iglesia no. ¿Ah? Algunos lo dicen, Jesucristo sí, Iglesia no. Porque la Iglesia no salva. Jesucristo es el que salva. Obviamente, eso es verdad y lo sabemos. El único que salva es Jesucristo. Pero Jesucristo no salva sin la Iglesia. Por eso lo establecido por Jesucristo, que fundó su Santa Iglesia. Ahora mencionamos el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, en donde Jesús funda su iglesia con su autoridad, con su santidad y con su divinidad. Como decía en la carta a los Efesios, ¿no? A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Entonces, los que dicen Cristo sí, Iglesia no, están siendo claros aquí en entender de que a Él la gloria en la iglesia, a Él se refiere al Padre, y en Jesucristo por todas las generaciones y todos los tiempos. La iglesia tiene los medios necesarios para, a través de los sacramentos instituidos en las Sagradas Escrituras, busquemos la santidad. No basta con ser bueno, hay que buscar la santidad. Una fe en Jesucristo debe ser una fe íntegra, una fe integrada, no fragmentada. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Como nos menciona en la carta a los Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces sigamos con la lectura del Evangelio del día 31 de marzo. El capítulo 8, versículos del 21 al 28, perdón. Estamos ahora con el versículo 24. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Repetimos. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Estoy leyendo de la traducción de la Biblia Jerusalén. Cuando dice esta parte que yo soy, si no creéis que yo soy, moriréis en nuestros pecados, nos viene a la mente muchas cosas. El libro del Antiguo Testamento, el Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14. Si lo leemos desde el 13 mejor. Contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Ahora viene el versículo 14. Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy.
yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. También hay que leer un poquito para reforzar esto, carta a los Romanos en el capítulo 9, versículo 5. Y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5. El cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Nuevamente leemos entonces el versículo 24 para que ahora entendamos lo que Cristo dijo. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces creer para tener vida. No queda otra, ¿sí o no? Leamos un poquito más atrás el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Esto es muy interesante. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. O sea que las escrituras son solo algunas de las cosas que hizo Cristo. Pero estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Entonces Jesucristo es el Mesías, por lo tanto, Salvador, y Jesús es Hijo de Dios, por lo tanto, es Dios. Por consiguiente, Salvador y Dios, por lo tanto, tenemos vida en su nombre. Reforzamos con Lucas capítulo 8, versículos 11 y 12. La parábola quiere decir esto. Jesús responde, ¿no? La simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino, la semilla que cayó a lo largo del camino, son los que han oído. Después viene el diablo y se los lleva de su corazón, los arranca de su corazón esta palabra. ¿Con qué condición? Volvemos a leer. Lo que cae a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Entonces, Jesús sí y escrituras no. Jesús sí, iglesia no. No, hay que tener en cuenta estas consideraciones. ¿Por qué? No vayan a hacer que crean y se salven. Esto nos menciona las escrituras. Hay que creer para salvarse. El punto número 4 es perseverar en la obstinación. O sea, perseverar en no creer en Cristo. Ser tercos en no creer en Cristo. ¿No? No creer, bueno, eso todavía se puede entender. Pero ser tercos en no creer, eso es ya muy peligroso. Perdón. Hay que evitar este cuarto punto, que es perseverar en no creer en Cristo. El que no cree, no entiende. Entonces leemos un poco el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 25. Entonces le decían, ¿quién eres tú? O sea, él ya dijo, pero le vuelven a preguntar y le decían, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, desde el principio les estoy diciendo. Entonces, si antes ya les había dicho, ellos le seguían preguntando, ¿no? Mencionamos un poco el milagro del paralítico. Esto es en el estanque de Betesda. Los judíos preguntaban tercamente y no querían creer. Preguntaron al paralítico, no creyeron. Luego a sus padres del paralítico y luego otra vez esperaban que los narre nuevamente él.
En este caso tampoco ellos no entienden a Jesús, obstinados, no quieren reconocer lo que tienen enfrente, a pesar de lo evidente decían, ¿quién eres? Y en el versículo 27 dice, no comprendieron que les hablaba del Padre. Y el versículo 28, así, trascendental. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que soy yo. Dice, ¿no? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que soy yo. Se refiere a la cruz. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce para que los que lo mirasen sean sanados, de la misma manera el Hijo será levantado para la salvación de muchos. Esta referencia está en el libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Vamos a leer un poquito lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versículo 26, sobre la última cena. Luego de una muerte violenta y vergonzosa, lo que aparentaba ser una derrota, algo paradójico, ¿no? Terminó siendo un triunfo. Terminó siendo el fundamento de la gloria, de eso que todos guardamos y de eso que todos tenemos que aceptar. Veamos, hermanos, entonces, un poquito más, considerando un canto cristológico, un canto a Cristo, en el libro a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente en ser igual a Dios. Entonces, repetimos para entender, tener entre nosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente en ser igual a Dios. O sea, continuamos el 7, a ver si se entiende. Sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, o sea, y una muerte de cruz. Para entender esta parte, antes de continuar, vamos a leer Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Esa es la explicación. Entonces volvemos al libro de Filipenses y lo repetimos para que se entienda mejor. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente en ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Este último versículo 11. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria del Padre, de Dios Padre. Amigos, estamos llegando ya al final sobre esta explicación, sobre esta un pequeño comentario sobre el Evangelio del día 31 de marzo del año 2020. Hoy que estamos a un día
de la celebración de la última cena y la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También veamos ahora en Apocalipsis, para confirmar lo que estamos diciendo, que Cristo, que es Señor. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 y 8. Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. ¿Sí? Amén. Viene el versículo 8, muy interesante. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor. ¿Quién? Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, en este caso leyendo el 8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor. Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso, reforzando yo soy, ¿no? ¿Quién está hablando en este caso? En el capítulo 1, versículo 8 de Apocalipsis, está hablando Jesús. Conclusión: hay algunos que se hacen perder, se echan a perder, son indiferentes, se reducen solo a las cosas del mundo, no creen en Jesucristo. Y lo que es peor, perseveran en no creer en Jesucristo, tercos, obstinados. Pero sabemos que no todo esto tiene que ser así, y no tiene por qué ser así. Por favor, que Dios Todopoderoso nos conceda la gracia de que tú y yo no seamos de esos que se echan a la perdición. Busquemos estas cosas tan interesantes, la palabra de Dios, también la Santísima Eucaristía y estar dentro de la iglesia que Cristo fundó. Que creamos y seamos salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Cerramos esto con un canto de alabanza que hacían siempre los judíos y ahora la iglesia continúa haciendo. Los salmos, en este caso el Salmo 95, versículo 7 al 11. Y con esto vamos finalizando. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano. Oh, si escucharais hoy nuestra voz, si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me pusieron a prueba vuestros padres, me tentaron aunque habían visto mi obra. 40 años me asqueó aquella generación, y dije: pueblo son de corazón torcido, que mis caminos no conocen. Y por eso, en mi cólera juré, no han de entrar en mi reposo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que esta Semana Santa sea de reflexión, contrición, conversión verdadera. Tu amigo y servidor, tu hermano David Vega Rivera. Toda esta referencia con la Biblia Jerusalén, la Nácar Colunga latinoamericana, y con la ponencia del doctor Fernando Casanova. Hoy estamos en Lima, en el mes de abril, a un día antes de la última cena, de la celebración de la última cena. Hoy es miércoles santo. Lima, Perú, 2020. Gracias.